Hay un artículo, bueno, un reportaje en The Guardian, este diario británico, muy interesante, porque no deja de ser un diario del establishment, aunque sea un poco progresista, pero realmente en materia internacional hay que decir que es que muchas veces se alinea con los intereses occidentales más puros, ¿no? Y duros. El reportaje se titula Un vacío repentino, los más pobres sufrirán la campaña de Trump para impedir que Cuba envíe médicos a sus vecinos. Y se acerca a, bueno, a todos estos acuerdos médicos con Cuba que han roto varios de los países del Caribe recientemente, Caribe y Centroamérica, precisamente porque el gobierno de Donald Trump les ha puesto la pistola en la cabeza, ha dicho que o rompes el acuerdo médico con Cuba o pongo sanciones a tus funcionarios, no pueden entrar a Estados Unidos y otra serie de cuestiones, otra serie de sanciones. Bueno, nos dice, Nobly Evans, de 73 años, debía recibir en Jamaica la operación de ojos que necesitaba. Estoy muy molesta y preocupada, dijo, porque ahora se han ido los cubanos, o les han echado más bien, Sí. el gobierno de Jamaica, títere, ¿eh? Se ha puesto de rodillas ante Marco Rubio y ha dicho que se vayan los cubanos. Porque ahora tendrá que buscar un tratamiento privado que podría alcanzar los $350.000 jamaicanos, unas 1.600 libras esterlinas. Bueno, recordemos además que en todos estos países, Jamaica, Guatemala, Guyana, Honduras, San Vicente de las Granadinas, Bahamas, Antigua y Barbuda y Paraguay, de donde se han retirado los médicos, solo quedan prácticamente los de Venezuela y los de México. En México hay 3.000 médicos especialistas. Eh, Paralelamente a esto, ha desaparecido la cooperación de Estados Unidos de la USAID. Es decir, que no solamente han quitado la cooperación y las ayudas y subvenciones a proyectos comunitarios de salud en todos estos países con fondos del gobierno de Estados Unidos, al margen de, por supuesto, los condicionamientos que lleva, pero por lo menos había ciertos programas de ayuda humanitaria, ayuda sanitaria, etcétera. No solamente eso, sino que han barrido con la cooperación cubana. Y John Kirk es uno de los, de los profesores y expertos en esta materia que han sido entrevistados en The Guardian. Dice, él pertenece a la Universidad de Dalhousie en Canadá. Dice, entrevisté a 270 médicos, médicas de Cuba, personal de enfermería. Ninguno dijo que hubiera sido forzado a trabajar. Digo porque Estados Unidos dice que son Sí. esclavos, ¿no? Una doctora dice, me uní al programa porque me di cuenta de que en Cuba podía darle a mi familia lo que quería. Es decir, o sea, no solamente, por supuesto, toda esta cooperación tiene un enorme valor de solidaridad y los médicos tienen una motivación solidaria clara, pero también hay motivaciones económicas, lógicamente, ¿no? Y explica cómo esta doctora multiplicó por 25 sus ingresos al trabajar en una de estas brigadas. Por 25 el ingreso que tenía en Cuba. Y eso teniendo en cuenta que dicen que el gobierno cubano se queda con casi todo, ¿no? Bueno, lo había multiplicado por 25. Aunque dijo que no consideraba la retención totalmente justa, es decir, consideraba que le tenían que pagar más, añadió que también entiende que Cuba depende de ello y lo utiliza para financiar la salud gratuita. Es decir, el dinero, y este es el objetivo fundamental, Ahí. bueno, dañar la imagen de Cuba, pero también dañar los ingresos que han servido para sostener el sistema de salud de Cuba. Y luego tenemos, volviendo al comienzo del programa, todo esto de los índices de mortalidad infantil que han empeorado, que no hay medicamentos, que hay unos problemas tremendos, que hay 100.000 personas esperando una cirugía en Cuba. Ahí está la explicación, la destrucción de estos ingresos por parte del gobierno de Estados Unidos. Entre esas personas que están esperando está mi hermana mayor. ¿Sí? Lleva meses esperándose para operarse la vista de los ojos y bueno, tiene que esperar, no hay, es duro, es duro.
una situación así. Pero bueno, es lo que provoca esta demencial guerra por parte de los imperialistas y de los que hablan de libertad y de derechos humanos. Pues bueno, están violando flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo con una política absolutamente criminal. Y a esa política hay que derrotarla con acciones, con los pueblos tomando conciencia en las calles, exigiendo a sus gobiernos, porque que un representante o un politiquero de Estados Unidos, por muy poderoso que sea ese país, no tiene ningún derecho de ir a otro país y decirle al presidente o al primer ministro de ese país: no, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, quita a los médicos de aquí, o sea, ordenar. En eso estamos. Ese es el momento. Bueno, existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido una posición decisoria en el contexto internacional. Esto ha ido cambiando y ha cambiado, porque ya este mundo es diferente a ese otro, donde Estados Unidos se enseñoreaba por donde quiera, tanto por terrestre, por los mares, por todos lados, y con un poder realmente, bueno, enorme. Pues bueno, el que un político, y estamos hablando de este secretario de Estado, que no, innombrable ya, exigiendo en representación de su gobierno, exigiendo a países soberanos, supuestamente soberanos, que retiren las brigadas médicas cubanas. Es decir, los que hablan de derechos humanos están violando ahí los derechos humanos, porque esas brigadas médicas cubanas están reconocidas incluso por la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana también. Esas misiones van a mejorar la vida, a salvar vida y mejorar la vida de las personas, ciudadanas, donde actúan. O sea, mejoran las condiciones de vida. Personas que tienen, bueno, como se ha leído ahora, que tienen que operarse, retiran las brigadas médicas, y ahora esa persona, como puede ser tantos y tantas, tiene que ver cómo resuelve su problema de salud en el sector privado. Y ya sabemos que el sector privado es excluyente. Si no tienes el dinero que pides, tiene que, bueno, te quedas, puedes morir o lo que sea, pero es excluyente. En esa situación, a esa situación llega la acción imperialista.